Son las 5 de la tarde en punto. Tenemos información que destacar también a esta hora junto a Gabriela Garrido. Te escuchamos, Gabriela. Así es, Mauricio. Vamos a establecer un contacto telefónico con la directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, Valesca Ananías, para conocer detalles acerca de un tema que lamentablemente se acentuó más durante este periodo de pandemia. Hablamos acerca de la deserción escolar. ¿Cómo está, Valesca? Un gusto conversar con usted esta tarde. Gabriela, Mauricio, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Bueno, cuéntenos, por favor, porque la verdad es que es un tema que se ha mencionado siempre. Probablemente es uno quizás de los que ocurre más, sobre todo en aquellos lugares que son más vulnerables, socialmente hablando, y que probablemente también se acentuó en este periodo. ¿Cuáles son los factores de la deserción escolar? ¿Cómo prevenirla? Mira, Gabriela, Mauricio, la verdad es que la deserción escolar es un tema, como bien decías tú, que hace muchos años, muchas décadas, en nuestro sistema educativo y social ha tenido como un impacto significativo principalmente en los sectores más vulnerables. Sabemos que desde el estallido social esta situación se agravó y ahora con la pandemia la verdad es que las cifras son bastante alarmantes. Me gustaría solo mencionarte un dato. Cerca de 190.000 estudiantes en Chile, entre 5 y 21 años más o menos, no termina su proceso escolar. Entonces, si uno empieza a mirar esos números, se da cuenta que la cantidad de estudiantes que hoy día no termina el proceso educativo es altísimo, y los costos de eso claramente son altos en términos como sociales y educativos, ¿no? Así es. Nos imaginamos que sí, porque, bueno, la verdad es que la educación es primordial, es la base, ¿cierto?, de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, ¿qué podemos hacer como padres? ¿Qué pueden hacer los centros también educativos? Mira, una de las recomendaciones que nosotros siempre damos y que conversamos en mesas de discusión tiene que ver con el apoyo emocional y el apoyo psicológico que se les va brindando a los estudiantes. Tú sabes que la deserción escolar va en directa relación con la vulnerabilidad social que tenemos en nuestro país. A mayor índice o a mayor tasa de vulnerabilidad, tenemos mayores probabilidades de que la deserción escolar ocurra. Entonces, de ahí que es importante que las instituciones educativas, me refiero al colegio, la escuela, las instituciones que están a cargo de los procesos educativos, toman un rol fundamental, Gabriela y Mauricio, en este tema. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la contención emocional, tenemos el apoyo psicológico, pero también tenemos la motivación y cómo generar el vínculo con el estudiante. Nosotros sabemos que los factores, ¿no es cierto?, que inciden en la vulneración escolar o en la deserción, en este caso escolar, tienen que ver con temas económicos, ambientes familiares poco que en el fondo apoyan poco. De alguna manera tenemos factores que son inherentes al niño. Por lo tanto, las instituciones ahí y los profesores cumplen un rol fundamental en poder evitar la deserción escolar. Claro, bueno, y esta problemática, la verdad es que se liga también con muchas otras, porque probablemente la misma drogadicción, por ejemplo, es uno de los factores que quizá incide muchísimo también, y no lo digo como una forma de consumo, sino que incluso muchas veces también como la venta ilícita de esta. Entonces, a veces la educación, o por lo menos el evitar, en este caso la deserción escolar, también está ligado con muchas otras problemáticas. Exacto, por eso te mencionaba esto de los ambientes familiares y la vulneración en el fondo social. La droga, la falta de apoyo familiar, los ambientes poco constituidos, ¿no es cierto?, son gatillantes para que los chicos de alguna manera empiecen a dejar el colegio porque tienen menos interés, porque tienen menos recursos, menos apoyo, y entonces dejan la escolaridad y comienzan el trabajo infantil, comienzan un poco a tener una vida distinta a la que se espera en términos educativos. Solo para mencionar un dato alarmante, Gabriela y Mauricio, hasta el estallido social teníamos más o menos porcentaje, un 1,5% de deserción escolar. Se estima hoy día que vamos a llegar a un 5%. Es altísimo hoy día, sí, el nivel de deserción escolar, y es muy preocupante. Claro, y con respecto a lo mismo, Valesca, justamente desde marzo, desde el 16, si mal no recuerdo, cerraron todos los establecimientos educacionales del país, medida que se mantiene todavía en gran parte de ellos, a pesar de que hay algunos que ya están en algunas ciudades del sur, especialmente en otra fase, de a poco regresando, pero en general, ¿cómo se aborda ahora? O sea, siendo que todavía el tema de la deserción escolar, me refiero,
siendo que todavía no tenemos una fecha exacta del regreso a clases y que no va a ser tampoco de manera normal. Claro, lo que pasa es que es súper complejo, Mauricio, porque de alguna manera cuando los niños asisten al colegio, tú sabes que las instituciones educativas tienen controles, diferentes programas, y uno de esos programas tiene que ver con el control de asistencia. Se les hace el seguimiento a los niños, a los estudiantes, si faltan 2 o 3 días seguidos, ¿no es cierto? Se les hace el seguimiento a través del asistente social, etcétera. Hoy día eso lo tenemos menos control sobre eso, porque efectivamente los niños están en sus casas, no tenemos a los estudiantes en las instituciones educativas de manera presencial, por lo tanto el vínculo y el seguimiento, ¿no es cierto? Y el control es mucho más complejo poder mantenerlo en este periodo, pensando que además la deserción escolar está relacionada con la vulneración de los ambientes sociales, por lo tanto tenemos menos acceso también quizás a la tecnología. Entonces se juntan lamentablemente una serie de factores que hacen que se promueva mucho más fácil la deserción escolar, y ahí el llamado directamente es a las instituciones escolares y a la sociedad también. Fíjate, Mauricio, Gabriela, que desde el Mineduc se está generando una mesa de trabajo justamente para poder abordar la temática de deserción escolar. Pero claro, efectivamente a nivel comunal, ¿no es cierto?, son las mismas escuelas las que deben generar programas de apoyo para poder hacer seguimiento, pero también motivar y traer de vuelta a esos estudiantes que hoy día están dejando de asistir a las clases. Claro, bueno, en realidad es un tema bastante profundo porque tiene que ver con políticas también públicas, porque finalmente todos somos actores en esto y tenemos que de alguna manera tratar de contribuir para que no siga ocurriendo, porque claro, la educación es fundamental. De hecho, nos mencionaba que desde los 5 a los 21 años la verdad es que es bastante alta la deserción y acentuada más encima durante esta época. Imagínate que además se estiman 80.000 casos nuevos de deserción escolar en la cifra que te acabo de dar. Claro. Entonces es un número altísimo. Bueno, es difícil porque incluso nosotros pensamos cómo podemos ayudar, cómo podemos contribuir, pero la verdad es que hay que tener un control y ese es el control que debe en el fondo encauzarse, digamos, después de toda esta pandemia. Claro, porque si entendemos la educación, Gabriela, como cuando tú haces pedagogía o tú eres profesor y estás en un proceso educativo de un estudiante, más allá del conocimiento y más allá del contenido curricular, tú debes establecer un vínculo emocional y una cercanía con ese estudiante. Muchas veces hemos dado entrevistas y hemos dicho a los profesores, es mucho más significativo que usted llame a su estudiante para saludarlo que para enseñarle un contenido curricular, porque hoy día no es el momento, ¿cierto? Hoy día estamos en una crisis importante a nivel mundial, en donde efectivamente el contenido curricular lo vamos a aprender en algún momento. Hoy día tenemos que trabajar habilidades y temas emocionales que son tan necesarias para poder enfrentar una crisis. Por lo tanto, si uno piensa en esa lógica y lo relaciona con la deserción escolar, el llamado también es a los docentes y a los equipos educativos a poder vincularse y a poder estar mucho más cercanos y presentes con sus estudiantes, de tal forma de poder hacer un seguimiento y de no perder el contacto, porque si el profesor, el docente o la institución educativa no se vincula, se aleja, efectivamente vamos a perder a muchos más estudiantes de los que ya hemos perdido. ¿Qué temas más importantes has tocado en este instante? Porque yo he escuchado precisamente a alumnos que en este momento y por la situación que está ocurriendo ya a nivel mundial y en nuestro país también sobre los establecimientos educacionales, a propios alumnos jóvenes que están de alguna manera, a medida que pasa el tiempo, desmotivándose como para terminar el año. Exacto. Y es entendible, la motivación es uno de los elementos fundamentales que son necesarios para poder generar nuevos aprendizajes. Por lo tanto, si la situación del contexto ya es compleja y el entorno, Mauricio, es decir, en la familia, los familiares, los amigos, el contexto en el que se mueve ese niño, no genera y no propicia niveles de motivación, ¿no es cierto?, y de apoyo psicológico, emocional, un niño por sí solo le va a costar mucho más. Y ahí es donde viene la deserción escolar. Baja la motivación, baja el interés, no me hace sentido estudiar, entonces abandono. Yo he escuchado a jóvenes muy cercanos que han dicho, mira, prácticamente no hemos estudiado nada, yo prefiero perder este año y continuar el próximo. Claro, lo que pasa es que mira, es mucho más difícil hacer que un estudiante vuelva a retomar, ¿no es cierto? Ahí está el riesgo, digamos. Exacto, el sistema educativo,
a invertir tiempo y recursos ahora para no perderlos. Es como cuando hablamos de los niños pequeños que en términos de conducta es mucho más fácil, ¿no es cierto?, poder instalar una nueva conducta que desinstalar una conducta inadecuada y aprendida. Entiendo. Entonces, los esfuerzos hoy día y los recursos tienen que estar centrados en no perder a los estudiantes, en evitar la deserción escolar, porque después la recuperación va a ser muy compleja. Sin duda. Bueno, Valesca, esperamos más adelante volver a conversar este tema. Ojalá una vez que ya comencemos, ¿cierto?, a retomar nuestras actividades con la habitualidad que lo hacíamos antes y poder ver, ojalá las cifras no sean tan negativas, pero claro, es un tema que hay que conversarlo y hay que tenerlo también sobre la mesa, porque sin duda alguna son nuestros estudiantes, el futuro también de nuestro país. Entonces es importante que retomen su educación y ojalá también lo hagan con una buena motivación. Ojalá que las familias, que muchas veces es muy complicado porque lamentablemente las condiciones no se dan tampoco de manera fluida, emocionalmente, claro. Las situaciones son tan distintas en todos los grupos familiares, así que bueno, esperemos que las condiciones mejoren, Valesca, y más adelante lo conversamos. Valesca, muchas gracias. No sé si nos escucha. No está ya. Se cortó la comunicación, sí. Ya. Bueno, Mauricio, un tema sin duda preocupante, pero que esperamos obviamente más adelante ir tratando también, porque hay que tener en consideración qué es lo que ocurre con la deserción escolar. Ha sido un año sin duda complejo para todos, para los estudiantes. Son los más pequeños de la sociedad, y ellos siempre necesitan también una orientación, y en ese sentido quizá a veces es muy complicado, sobre todo, como lo decíamos, en sectores más vulnerables.